Son ya las 6 de la tarde con 8 minutos. Seguimos en vivo a través de Viviu Pao Televisión. Y sin duda, el problema de la salud emocional es muy importante en el desarrollo humano. Durante esta pandemia, en la que todavía estamos viviendo, porque no hemos superado todavía esa situación de emergencia sanitaria, hay muchos casos que se han identificado de personas que sufren o han tenido cuadros de depresión en niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Qué es la depresión? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta esta situación, esta enfermedad de la salud mental? ¿Y cómo podemos en casa identificarla y poder ayudar, sobre todo, a quienes padecen de esta enfermedad? Conversamos con el destacado psicólogo, docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, el profesor Miguel Caro. Profesor Miguel Caro, bienvenido a Pao Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un gusto recibir esta invitación y poder darles un granito de arena de mi experiencia que he tenido en trabajo con pacientes. Muy bien, profesor. Sí, es indudable y es muy importante para la población hoy en día ayudarla a identificar, porque la depresión es una de las situaciones de salud mental, de enfermedades de la salud mental, que obviamente han generado a mayores cuadros de pacientes en estos tiempos de pandemia. ¿Qué es la depresión, profesor, para que el público conozca de manera muy didáctica, y cómo identificar en casa algún familiar que esté atravesando un cuadro de depresión? Bien, antes de comenzar tengo que hacer una salvedad. Tenemos que saber una distinción entre lo que es la tristeza y lo que es la depresión, que eso es muy importante determinarlo. La tristeza es algo que yo puedo manejar. Tristeza puedo tener ante cualquier situación que se me presente en la vida, ¿no? Y yo puedo tener los recursos suficientes para manejarlos, ¿sí? Por ejemplo, tristeza puede ser ante un familiar, me da una tristeza grande, enorme, pero yo puedo manejar mi situación y puedo salir adelante. La depresión ya sería algo más complicado. La depresión es y nosotros la llamamos ya una enfermedad. Ya no es algo simple, es una enfermedad. Y la depresión se divide en tres: leve, moderada y grave, ¿sí? Entonces, dígame. Y como enfermedad requiere muchas veces de un tratamiento farmacológico, medicamentos. Exactamente, ya la depresión incluye una medicación. La leve es una medicación pequeña, la moderada ya es algo más fuerte y la grave es necesariamente hospitalización. ¿Correcto? Entonces, cuando yo ya no puedo manejar lo que siento, yo entro en una depresión, ¿sí? Entonces, la depresión puede ser genética principalmente, ¿sí? Si mi mamá, mi papá o mis abuelos han tenido depresión, de repente uno de mis hermanos o yo mismo puedo tener una depresión, ¿sí? Segundo, ante situaciones X que nos ha pasado de niño y no hemos podido manejarlas, de adolescentes o adultos podemos entrar en depresión. En niños también hay una depresión, pero es muy diferente a la de un adulto. Por ejemplo, en adulto podemos ver una depresión con llanto, cambio de carácter, que son una de las cosas principales que vemos en la depresión, ¿sí? Claro. Por ejemplo, perdón, profesor, puede suceder que en estos tiempos de pandemia donde han fallecido muchas personas, de matrimonios, de personas adultas mayores, que han tenido pues ya más de 50 años viviendo juntos y uno de ellos, por ejemplo, falleció, ¿puede el viudo o la viuda llegar a cuadros de una depresión crítica? Ante situaciones estas podemos entrar a una depresión leve. Como les digo, la depresión crítica ya nos entraríamos cuando ya tengo la personalidad típica de una depresión, que la he tenido de repente antes de la pandemia. Correcto. ¿Correcto? O sea, no entramos de golpe a una depresión crítica. Empieza por algo leve, pero se puede ir acentuando en el camino. Claro, si yo no me trato, si no hablo, no converso y me aíslo y nadie me ayuda, de hecho que voy a entrar puedo llegar a una hospitalización. Y en esos casos, ¿cómo los hijos o los familiares podrían identificar cuáles son los síntomas, los indicios para poder atender a esa persona?
Primero, por ejemplo, en los niños se demuestra la depresión no llorando, porque el niño no llora cuando está deprimido. Lo que hace es eliminar todo lo que le gusta. Por ejemplo, si tenía su juego preferido, le dice a la mamá, mamá, no tengo ganas de jugar. Si he tenido un programa de televisión, no tiene ganas de verlo. Si tiene una comida preferida, no la quiere comer. Eso ya son síntomas en un niño de una depresión, ¿correcto? Muy bien. Nosotros a veces estamos acostumbrados a creer que en un niño la depresión es llorar, llorar y llorar, y eso no es así. Eso no es así, ¿no? En el adulto, la depresión comienza con un aislamiento, de querer estar solo, ¿correcto? Segundo, no comer, o comer poco, ir comiendo paulatinamente menos. Luego, el cambio de carácter. Se pone la depresión un poco agresivo. No ganas de estar íntimamente con su pareja. Son ya causas que nos están viendo y llevando a ver que hay un comienzo de una depresión. Y a veces estos síntomas se comienzan a agravar cada vez más. Claro. ¿No? Ahora, doctor, pero ¿qué hacer, por ejemplo, cuando pueden haber pacientes que no quieren asumir que tienen una situación de una depresión y se resisten y dicen, no, no te metas con mi vida, yo estoy bien? ¿Cómo puede la familia en ese momento persuadir para que esta persona acceda a una consulta médica? Primero hay que conversar con ellos, no hay que enfrentarlos. Porque si yo enfrento a un paciente que está enfermo, voy a hacer que se ponga más reacio todavía, ¿no? Lo primero es conversar y que converse con la persona que tiene más confianza, ¿sí? Porque de repente tengo confianza más con mi papá que con mi mamá, entonces converso con él. Esa persona tiene que intervenir, ¿sí? Pero lo importante para evitar esto, hay que observar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a los que nos rodean, ¿no? Porque nosotros llegamos a una depresión cuando no tenemos estrategias de afrontamiento a la situación crítica que nos pasa, ¿no? Claro. Claro. Los psicólogos mucho utilizan el término de la resiliencia, ¿verdad, profesor? Exacto. Entonces, una persona que no tiene esa capacidad para asumir esa resiliencia puede caer en una depresión. Exacto. Y la resiliencia la han formado en la niñez. La resiliencia no se forma de adulto. La resiliencia la forma primero la mamá y luego el papá. Es la familia que forma la resiliencia, ¿sí? Entonces, la resiliencia es nada más que otra cosa, hay que saber enfrentar los problemas cotidianos de la vida, ¿sí? Entonces, estos problemas se han aumentado con esta pandemia. Ustedes pueden ver que hay gente que tiene más miedo a enfrentar a la pandemia que otros, ¿no? Entonces, y al final todo el mundo tiene miedo, porque es algo desconocido, ¿no? Entonces, primero al conversar hay que darle estrategias a la persona de cómo salir de esa depresión. Nunca hay que dejar de conversar con el familiar que está en esa situación. De lo primero que yo recomendaría. No, lo segundo es, si esto no funciona, ya buscar grupos de apoyo, que es importantísimo para esta depresión, para que salga la persona, ¿no? Y tercero, por supuesto, antes que nada, buscar un especialista. Cuando ya vemos que la persona no quiere salir, tenemos que buscar un especialista. Y el especialista ya comienza con la medicina y después de 2 días o 3 días de medicina, el paciente comienza a recuperar la sintomatología y comienza a hacerte caso ya, ¿no? Bien. Entonces, por lo general, doctor, perdón, ¿cuánto dura un tratamiento para que una persona que tuvo un cuadro de depresión muy severo pueda superar este problema y empezar su vida normalmente? Normalmente es 1 semana, pero dependiendo también la personalidad de la persona, ¿no? Y el querer salir de la persona también. De la fuerza de voluntad que tenga cada paciente. Exactamente, porque si no lo tenemos, el paciente no va a salir, ¿no? A pesar de la medicación. Y a veces el familiar, cuando le da la medicación, lo ve un poquito mejor y lo deja de dar. Ese es el paradigma que nosotros enfrentamos contra un paciente, con los pacientes, porque la familia dice, tanta medicina que le das, lo vas a enfermar peor, y le dejan de dar, ¿no? Entonces, o si no, a veces, por ejemplo, el médico le dice, toma 3 días, y el paciente toma 5 o 6 días seguidos. Ya se comienza a automedicar.
¿no? Y eso está totalmente, pues, prohibido. Está prohibido, correcto. Bien. Si el médico le dice tantos días, esos días tiene que tomar y con la dosis. Solamente que vemos que mi paciente no sale, le aumento la dosis sin consultar con nadie. Ahora, profesor Miguel Caro, para que también el público conozca mucho mejor, los psicólogos, obviamente, y los psiquiatras son dos profesionales diferentes. Exacto. Los psiquiatras son los que medican, ¿verdad? Exacto, sí. Nosotros, Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con el paciente cuando está en leve y moderado, pero grave es exclusivamente el psiquiatra. Claro, o sea, el psicólogo lo atiende hasta una situación de depresión leve. Y luego ya cuando va a una situación grave ya ves asistido por un psiquiatra y eres claro, el que y podemos medica. nosotros, después del medicamento, asistirlo nosotros ya. Para una terapia de recuperación. Obligatoriamente. Muy bien. Listo, profesor Miguel Caro, le agradecemos mucho por su información. Siempre es muy importante poder recomendar a nuestros televidentes, al público en general, a tener presente esta enfermedad que usted la ha mencionado y sobre todo muy importante lo que usted al inicio dijo, ¿no? Estar triste no significa estar deprimido, son dos estados distintos. Distintos, exacto. Y otra cosita para terminar. Sí, adelante, diga, por favor. Otra de las causas importantes que estamos viendo actualmente en la pandemia es la calidad para dormir. Otra de las causas que puede empezar la depresión es que el paciente no puede dormir. Cuando tiene insomnio. Cuando tiene insomnio. Hay insomnio inicial, que cuando se echa a la cama da vuelta y vuelta y no duerme. Y el terminal es cuando duerme y se despierta a la 1 o 2 de la mañana y de ahí ya no duerme más, ¿no? Entonces, hay que tener calidad de sueño. La calidad de sueño significa acostarme a determinada hora y cuando me levanto ya es de día. Entonces, eso es calidad de sueño. Ya me levanto tranquilo, despejado, ¿no? Entonces, cuando yo veo que ya mi familiar no duerme constantemente, esto es que está entrando ya un inicio también de la depresión. Eso también es importante que tenemos que observarlo. Muy bien, muchas gracias, profesor Miguel Caro, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada Antonio Dorrego, por estas importantes recomendaciones respecto a cómo identificar y combatir la depresión en la familia. Gracias nuevamente, profesor Caro. Con esta entrevista culminamos Ocupado Noticias, son ya las 6:20. Señores, cuídense, seguimos en la pandemia, hay que utilizar su mascarilla correctamente, que cubra nariz y boca, su distancia física y el lavado de manos, que es muy importante. Seamos responsables, cuidemos a nuestra familia y también a nosotros. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Buenas tardes.